Pues miren, no tengo más remedio que seguir predicando, pues, de la realidad que el mundo está viviendo en estos tiempos, y solo tenemos que observar a nuestro alrededor lo que está pasando, ¿verdad? Y lo que estamos viviendo por culpa del conflicto, y no solamente el conflicto, sino encima las circunstancias que nos tocan vivir cada día, las luchas, nuestras batallas, que no son pocas. Y estaba viendo la noticia esta semana, ¿verdad? Y con tristeza, pues mi corazón se rompe viendo que ya hay casi 4 millones de refugiados que están saliendo de Ucrania. Yo no tengo más de medio que honrar al Ministerio Remar, que está en Polonia, en Rumanía, y acabamos de entrar en Ucrania, en plena batalla, recogiendo gente. Yo, pues, Javi, que está en Andalucía, se fue con la furgoneta a Polonia a llevar víveres y se trajo 11 personas. Y ya no sabemos cuántas personas tenemos en España, en Madrid, en Barcelona, que hemos ido a rescatar de las fronteras, ¿verdad? Familias enteras, madres, hijos. Sí. Y ves que todas estas personas, como hablaba con algunos hermanos, pues se han ido con lo puesto, porque no da tiempo de recoger. Imagínate, toda su vida juntando para su casa, su carro, trabajo, su cuenta en el banco, y se vienen con lo puesto, perdiéndolo todo. Y muchos, fíjate, sabiendo que ya nunca volverán a su país donde los vio nacer, porque si aunque Rusia ganara esta batalla, esta guerra, que solo es una guerra, los ucranianos no se van a dejar pisotear por Rusia. Entonces muchos no volverán a su país si es dominado. Entonces uno se pone a pensar, ¿te imaginas aquí en Guatemala cuántas personas que toda su vida trabajando, ahorrando, y nos pudiera pasar esto, que tuviéramos que salir con lo opuesto y perderlo todo? Cuánta amargura, cuánta tristeza. Porque son millones los que tienen que empezar de nuevo. Y cuando digo empezar de nuevo, literalmente es así. Estos 4 millones de habitantes, de personas que han salido, más los que quedan, tienen que empezar desde abajo. Y eso es muy difícil, ¿sabes? Empezar de abajo cuando tú has tenido tu propia casa, yo qué sé, tu trabajo, tu carro y muchas cosas más, que ha sido fruto de tu esfuerzo y de tu trabajo. Son millones, pero el mundo es así, son millones los que están basados solamente en tener, en juntar, en ahorrar, en su casa, carro, yo qué sé. Pero cuando uno depende de su vida y lo pierde todo, wow. Cuando tienes y ya no lo tienes, yo estoy seguro que tu vida se viene abajo, como la de todos estos millones de personas. Pero yo digo que las acciones que nosotros realicemos en nuestro diario vivir son las que verdaderamente marcarán y determinarán nuestro futuro. Es donde tú pongas tus ojos. ¿De qué depende tu vida? Es que todo depende de ahí. Lo vuelvo a repetir. A mí no me costaría irme a otro país a servir, dejándolo aquí todo. ¡Todo! No me voy a llevar eso, la refri, el carro, la lavadora, el televisor, el cable, el internet. No tengo ese problema. Porque dependo de Dios. Y depender de Dios es vivir por fe. Yo tengo que hablar lo que vivo. Porque parte de tener un futuro donde llevemos una vida donde claro que tenemos que trabajar y tenemos que buscarnos la vida, pero lo más importante es la dependencia absoluta de Dios, que es ahí donde fallamos, porque yo estoy seguro que en la mayoría no es lo primero en su vida. Entonces cuando vienen estos porrazos, cuando uno lo pierde, entra en un agujero, en un bache de depresión tremendo. ¿Por qué? Porque su vida la ha basado en otras cosas y no en Dios. Dice Juan 15:5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. En este versículo se compara la vid con Cristo y a nosotros, su pueblo, lo compara con los pámpanos. Y quiere decir que somos llamados a una absoluta dependencia de Dios. Los pámpanos sin la vid no pueden vivir, se morirían, se secarían. Así como la rama depende de la subsistencia para el alimento que la vid suministra, pues así debe de ser nuestra dependencia en Cristo. Es inútil, te lo digo, es inútil construir nuestra vida, que nos esforcemos en querer solo acaparar y tener, y no hayamos aprendido a depender de Dios. Porque Dios es el que da la respuesta, si Dios es el que da la salida, la protección y la provisión y todas nuestras circunstancias. En el presbiterio que tuvimos la reunión el viernes, yo compartía esto porque hay detractores en la iglesia que nos quieren desviar de lo que es la verdaderamente preocupación del Señor. Yo le digo, miren, que si el artículo tal, que ahora con esto de, ahora claro, Guatemala Provida, pero ¿a qué le llaman Guatemala Provida? ¿Por qué la gente se alegra si Guatemala tiene la medalla de plata? Mira lo que te digo, la medalla de plata en Latinoamérica en desnutrición infantil. Somos el tercer país del mundo donde más madres solteras hay. ¡Qué Provida! Todo es un escaparate político y claro, como no viven en Remar y no ven que tenemos 23 viudas, este sábado tuvimos la reunión viudas y huérfanos, que tenemos casa de niñas madres, que tenemos casa de madres, pero no sea Provida. ¿Pero por qué Provida? Son distractores que nos distraen de lo principal. Y esto es así. Y yo les compartí, pero ustedes se creen que yo me voy a preocupar en saberme el artículo 1523 de la Constitución. Ahora voy a tener que aprender contabilidad para aprenderme todos esos artículos. A mí lo que me preocupa es que cuando yo salga de esta reunión tengo que pensar cómo le doy de comer a 120 niños, 150 niños. ¿Cómo le doy de comer a tanta gente en el ministerio? Eso es lo que yo me pongo a pensar. No me pongo a pensar en artículos, en gobierno y en detractores que me apartan de la verdadera voluntad de Dios. Así está la iglesia. Así está el país. Es que Guatemala es corrupto porque hay corruptores. Pero si eso nadie lo duda. Pero mira, estos 150 niños que tenemos no serán futuros mareros, delincuentes, asaltantes, asesinos. Y si todas las iglesias hiciéramos lo mismo, entonces sí cambiaríamos el país. Porque hijos de corruptos serán corruptos, hijos de mareros serán mareros, hijos de asesinos serán asesinos, hijos de borrachos serán bolos. ¿Pero en qué estamos pensando? ¿Quieres cambiar Guatemala? Empecemos desde abajo. Desde la necesidad. Si los colegios cristianos son los más caros, ¿cómo le vas a dar una buena educación a niños que no tienen el derecho a estudiar? Nos preocupamos. El aborto, los homosexuales. Y nos despistan. Y el diablo riéndose de todos nosotros. Es inútil. Claro. Lo que nos queda, pues lo que nos enseña, que nos tenemos que esforzar por nosotros a tener, a juntar, a ahorrar y no a depender de Dios. Porque como me decía mucho, sí, José, yo veo la mano de Dios en el ministerio. Sí, pero lo que hay que verla es en Guatemala. Claro, Dios es el que da la respuesta a este ministerio. Es el que da la salida. Es el que da la protección. Es el que da la provisión. Pero miren, si aprendiéramos tanto de la palabra, porque Job nos da un claro ejemplo. Job era millonario, bueno, millonario y no multimillonario. Pero como Job dependía de Dios, cuando él lo perdió todo,
¿Sabe lo que dijo? Pon versículo. Job 1:21. Tú seguro que no tendrías esa actitud. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dijo y Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Encima que estaba pasando una tribulación horrible, había perdido incluso a su familia, él se pone a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque su vida es una dependencia total de Dios. Claro, el proceso de aprender a depender de Dios puede ser doloroso, pues está claro. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros desechemos nuestra autosuficiencia, nuestra voluntad independiente, el egocentrismo, el egoísmo, nuestras opiniones propias, nuestros intereses personales, la avaricia, la sabiduría natural, en los métodos humanos, la religiosidad, entre otros. Y Dios, como el gran alfarero que es divino, utiliza precisamente el quebrantamiento para ablandar el barro. Él es experto en moldear el barro. Y sabe una cosa, Él no se equivoca. Y a lo mejor cuando el barro tiene que ser, Él saca una jarra, a lo mejor lo tiene que volver a destruir y levantarlo de nuevo. Ahora te voy a decir, para comprender el significado de depender de Dios, es necesario llegar al punto de perderlo todo. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Porque cuando uno pierde todo, ya solo cuenta con Dios. Y algunos necesitan que eso ocurra en sus vidas. Porque la confianza del cristiano no debe de estar basada precisamente en su capacidad, en su inteligencia, en su fuerza de voluntad, en su educación, en sus posesiones materiales, en cuántos títulos universitarios tengo. No, sino en el tesoro que guardas. Y depender de Dios, como le decía a esta gente, no es fácil. No es fácil porque vivimos en una sociedad que solamente nos enseña a vivir independientemente desde pequeño. Hombre, búscate la vida, tienes que estudiar, una universidad, un futuro, tienes que ganar dinero, tienes que ver cómo haces, porque te va. Desde pequeñito nos van enseñando a esto. Y sobre todo, a desechar a Dios por completo de nuestras vidas. Tú dime a mí que los matrimonios, por ejemplo, hay matrimonios que ya no vienen a la iglesia, se acostumbraron al Zoom, pero dime tú qué educación le das a tus hijos. ¿Qué quieres? Después, cuando te extraña que tus hijos se han enamorado de tal, que se ha ido con fulanita, que está embarazada, que no sé qué, que el otro ha probado esto, ¿pero qué le hemos enseñado en la casa? Explíquenme. Mis hijos lo único que han visto en mí y en mi esposa y en mí, es servir a Dios. Servir a Dios. Es que no han conocido otra cosa. Y estoy agradecido. Porque casi todos, menos los pequeños, están sirviendo a Dios. Algunos en diferentes sitios. Es bueno que estudien, es bueno que saquen una carrera, pero sobre todo es bueno depender de Dios, es lo mejor. En la actualidad y de manera lamentable, en lo que menos pensamos es en Dios. Y mucho menos creer en que podemos depender de Él. Y además esto suele sonar hasta ridículo y absurdo en un mundo tan materialista y convulsivo como el nuestro. Que yo le diga a la gente vivir por fe y depender de Dios, yo soy un retrógrado. Y aún muchos que se catalogan cristianos, no existe una notoria dependencia de Dios, para nada, como debería ser. Y en eso se basa. Y yo me atrevería a decir que muchos no la tienen porque no conocen el verdadero significado de depender de Dios y por ende de sus invaluables beneficios.
Eso me decía una pastora que había ahí. José, pero tú ves la mano de Dios. Pero claro que veo la mano de Dios. Pero si tú estás preocupado por sacar a 2 hijos adelante y te tienes que comer coco, ¿qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a estudiar? ¿Cuántas personas tenemos nosotros en el ministerio que cada día comen, que tienen sus colegios, que no les falta de nada? Pero esto no es porque seamos lo máximo. No, porque nuestra vida depende de Dios. Y porque yo he visto en estos 33 años que llevo como cristiano, que si yo me ocupo de Dios, Dios se ocupa de mí. A mí me gustaría que experimentaran eso. Sí, mi preocupación cuando yo me levanto por la mañana no es si voy a apagar la luz, o si no, mi preocupación es ponerme de rodillas delante de Dios, orar, buscar al Señor y decirle, Señor, esta obra es tuya. Yo lo único que quiero es que me uses, ser un instrumento en tus manos, una herramienta, porque yo sé que lo demás viene por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Lo demás, y depender de Dios significa entregarle el destino de nuestra vida a Dios de manera completa, sometiéndonos a su santa voluntad. Depender de Dios significa que como nuestro Padre siempre acudiremos a Él para tomar cualquier decisión pidiendo su guía y su dirección. Es mejor para nosotros tomarnos un tiempo con Dios, tomarnos un tiempo de oración con Dios, pidiendo su guía, su dirección, contando con Él. Es mucho mejor que nos dio la sabiduría que pedirle a Dios amargamente después que nos saque del atolladero cuando ya nos hemos metido en un lío y no hemos querido saber nada de Dios. Y ahí sí clamamos a Dios. Señor, sácame de mis deudas, me metí en un problema. Señor, no tengo ni para ver. Ahí sí. Pero hay que sembrar antes. Tú pretendes recoger y no has sembrado. Eso es muy complicado. Tú pregúntale a un campesino que ahora recoge tomate y no siembra semilla. ¿Qué vas a recoger? Primero tendrás que sembrar. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo, ¿sabes? Que tenga que venir un azote como el que está viniendo ahora, porque viene una crisis inminente que no se va a poder evitar. En España ya hay un problemón de muchas cosas, pero sobre todo con la distribución, porque los camiones están en huelga, porque ya no llevan PIB, porque la gasolina está carísima, el aceite, el aceite de girasol que venía de Ucrania, ya no lo vienen, y ahora el aceite ya no hay en los supermercados, la gente está ahorrando. Hay un chiste de que uno saca con una jeringa para echarla a la sartén. Como me decía un amigo, dice, José, como esto sigue así, vamos a tener que freír los huevos con saliva. Total. Esto es lo que está ocurriendo. Ha venido un azote muy grande para quebrantarnos. Porque hemos pasado de Dios en todos los sentidos, y sobre todo los cristianos que nos hemos vuelto religiosos, cómodos, más que otra cosa. Claro, Dios de alguna manera tiene que alertar, tiene que encender una luz de emergencia, para que... Uy, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Cuando ya nos toca nuestra vida, cuando ya nos toca nuestro bolsillo, cuando ya nos toca nuestra familia, es cuando queremos mirar al cielo. Pero a veces, bueno, la misericordia de Dios es tan grande que también es eso, que tengas que pasar por un quebranto para que le clames a Él. Y eso es lo que sucede. Actuamos sin pensar y luego queremos acudir a Él cuando ya estamos en problemas. Después de pasar quizás por desagradables circunstancias que nos hacen sufrir malos ratos, malos momentos, y que a veces se prolongan demasiado tiempo. Y Dios lo permite. Antes que Dios decida ayudarnos, Él espera que tú pases un tiempo de quebranto, que pases un buen tiempo en el desierto. Y cuando Él vea que... Mire, yo, si es que lo comparo esto con mi vida y con la vida de muchos que están aquí con problemas de drogas y de alcohol, cuando ya te han desechado todo el mundo, ya ni tu propia familia te quiere. No es que no te quiera, es que ya no aguantan. Cuando ya te ves en la calle, que ya aunque llames a la puerta de tu casa no te van a abrir, no te van a dar ni un centavo, es ahí cuando Dios tira el salvavidas así
Y uno que está tan desesperado como yo en aquellos tiempos, lo agarré. ¡Bla! No lo suelto, ya no lo suelto porque me voy a morir. Tuve que pasar por ese momento tan horrible para depender de Dios. Y le doy las gracias a Dios por esa misericordia tan grande que tuvo conmigo. Si tú no tienes una relación estrecha con Dios, ¿cómo quieres depender de Dios? Si te acuerdas de Dios cuando a ti te da la gana. Cuando hay una relación directa, tendríamos que hacer como hace mi hijo Marco. Mi hijo Marco hoy domingo, fíjate, se levanta a las 5:30 de la mañana el tío, abre la puerta y se va para mí. ¡Papá! Y señala la ventana diciendo, ya salió el sol. Y se sube a lo alto a mí, me abraza. Eso es lo que tendremos que hacer todas las mañanas con el Señor. Decirle, Señor, gracias por el sol que me están mandando hoy, que estoy vivo. Desde por la mañana acordarte de Él. Como Marco se acuerda de su papá. Y claro, ¿sabes lo que hace Marco? Marco quiere que esté yo mucho tiempo con él y él mucho tiempo conmigo. Entonces cuando llego se me sube aquí a la barriga. Yo soy su barco. Él se cae de aquí, de allá, a las olas. ¡Ah, papá! ¡Uy! ¡Ah! ¡A la madre! Y está así porque él quiere comunicarse conmigo para que yo le preste atención a él. Y me dedica tiempo. ¿Qué tiempo le dedica a Dios tu Padre? ¿Cuánto? Solo cuando estás en problemas, cuando tienes el agua al cuello. Pero no eres capaz desde por la mañana. Papá, salió el sol, gracias por tu misericordia que es nueva hoy. Mira, hoy voy al culto, papá. Que haya una buena alabanza, que el Señor ministre la palabra, que vayamos con bien, que nos quite el accidente en el carro, en la ida. Eso es tener una estrecha relación con Él. Señor, mis hijos, tú sabes dónde están. Tus ángeles acampen, cúbrelos con tu sangre preciosa. Que se enamoren de ti cada día y de la visión. ¿Quieres depender de Dios? Tienes que mantener una relación estrecha con Él. Es así. Para aprender a depender de Dios, a veces es necesario perderlo todo. O perder lo que más le gusta a tu carne. O como decimos en el argot de drogadicción y alcoholismo, tocar fondo. Tocamos fondo y es cuando uno ahí dice, madre mía, ahora sí. Y después de haber agotado todas las opciones humanamente posibles, entonces recurrimos a Él como último recurso. Pero mira, a Él no le importa, Él es tan misericordioso que aún en esa circunstancia que no te has acordado de Él, pero ya cuando ya no puedes y le estás clamando, Él acude a ayudarte. ¿Por qué? Porque es el Padre perfecto. ¿Acaso no acudes tú a tu hijo? Aunque esté en problema, aunque esté mal, siempre es tu hijo. Aunque no viva contigo, aunque se haya ido de casa, pero el día que a lo mejor vuelva, ¡papá! Seguro que tú le abres tus brazos. Soy tu padre. ¿Y qué mejor ejemplo tenemos con nuestro Señor Jesucristo, que dependía totalmente de Dios? Si alguien quiso demostrar el significado de depender de Dios, ese fue Jesucristo. Porque Él siempre repetía que Él no podía hacer nada por su cuenta. En Juan 5:30, te lo voy a recordar, porque dice lo siguiente. Dice, no puedo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. El Señor lo repetía, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué lo hacía?
porque está claro que quería demostrarnos lo que implica depender de Dios completamente. Y encima los innumerables beneficios que eso conlleva. Y esos beneficios están más que confirmados precisamente en el Salmo 37, del 5 al 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Esto es más que una promesa que ratifica que nosotros debemos de depender de Dios. Porque Él nos va a defender. Yo he visto en mi vida cómo siempre nos ha defendido y siempre vela por nosotros, por nuestros intereses. Ahora digo yo, con semejante respaldo que tenemos de Dios, ¿tú crees que el enemigo se atreverá a tocarte? Aprende a depender de Dios y tu vida cambiará por completo. Por completo. Esa es la clave. La clave de vida de un cristiano es depender de Dios. Y el Señor nos enseñó con su ejemplo cuando pasó por la tierra. Porque la conexión del Señor fue tan perfecta con su Padre que jamás hizo nada sin consultar con Él. Jamás. Vamos al libro de Juan, 6 del 1 al 13. Y dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían en los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte, y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más que esto para tanto? Entonces Jesús le dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Hablo de varones, no hablo de mujeres ni niños. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquí narra el Señor cómo le da más de alimentar a 5.000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. El contraste de la demanda de personas para comer y los recursos existentes eran enormes, tremendos. Sin embargo, Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Demostrando cómo es posible superar situaciones imposibles. Jesucristo dependía totalmente de su Padre. El Hijo de Dios tiene que depender totalmente de Dios. Muchos pudieran decir: es que Jesucristo, el Señor, hacía lo que hacía porque era Dios. Pero si cuando Él vino al mundo, Él renunció por ese tiempo a su divinidad. Él podía haber sido, pero no quiso. Seguía siendo Dios, pero Él no quiso vivir, sino ser uno más. Un hombre común y corriente como tú y como yo. Así era Jesucristo en la tierra. Pero la gran diferencia radicaba en su estilo de vida. Ahí es donde estaba. En su completa conexión y comunión con Dios, que le permitía depender de Él totalmente, como Él mismo informaba y lo confirmaba. El Señor le decía: yo no puedo hacer nada por mí mismo, no puedo. Porque yo no busco mi voluntad, lo que busco es la voluntad de mi Padre. Así que el Señor en el mundo dependía completamente de Dios. ¿Tú viste al Señor montado en un caballo blanco, corcel pura sangre, caballo andaluz, recorriendo los pueblos? ¿O en una carroza de oro, no sé qué, no sé cuánto? Él, cuando llegaba a las casas, se tenía que quitar las sandalias para sacudirse el polvo del camino.
Jesucristo ayunaba. Jesucristo oraba. Jesucristo se preocupaba por los necesitados, por los enfermos, por los leprosos. Jesucristo estudiaba la palabra de Dios, que era entonces el Antiguo Testamento, era antes la Torá. Y eso es lo que le mantenía al Señor firme en todo, sobre todo en las tentaciones, porque la Biblia nos narra que el Señor fue tentado muchas veces. Jesús permaneció santo en la tierra. Pero no es por ser Dios, no era por eso, sino porque dependía totalmente de su Padre. Y claro, la conexión que tenía con Dios era perfecta. Total dependencia de Dios, lo que le permitía al Señor hacer milagros. Queremos orar por los enfermos, queremos orar por nuestra vida, queremos orar por nuestros hijos y todo eso. Queremos que todo vaya bien, queremos bendecir, queremos que sanar, queremos que nos quiten las enfermedades, queremos que encontrar un buen trabajo. Pero tu conexión con Dios, ¿cómo es? Tu dependencia de Dios, ¿cómo es? ¿Tú sabes por qué el Señor hacía milagros? Porque estaba conectado con Él, porque dependía de Él. Por eso venían los milagros. Tú tienes una segunda vida, una vida doblemente moral. Y llegas a tu casa, está tu hijo enfermo y te pones a orar por el Señor, sánalo. O te vas a la refri y no ves Señor, dame un trabajo. Y sales de tu casa y te pones a vivir la vida que a ti te da la gana. ¿Qué puede ocurrir? Dime, ¿qué puede ocurrir? La mayoría de las personas, cuando enfrentan dificultades de la vida, primero tratan de resolverlo todo por sí mismos, ¿verdad? Por sus propios recursos, sin tener a cuenta a Dios. Y la mayoría lo hacen incluso creyéndose sabio en su propia opinión. Pero no debe ser así en el caso de los cristianos, de los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuáles son las ventajas de ser cristiano si vivimos de un modo como aquellos que no lo son? Tú dime a mí, ¿qué diferencia marcamos nosotros con los que no tienen a Dios en su vida? Si vivimos igual. Yo veo a los jóvenes, músicas del mundo, pornografía, ya no te digo nada a los viejos. ¿Qué diferencia hay de un hijo de Dios con el que no es hijo de Dios? Dime, ¿qué diferencia? Pues como no aprendas a depender de Dios, yo te digo que estos tiempos que vienen van a ser muy complicados. Van a ser muy complicados. Y todo es cuestión de hábitos. Te acostumbras a levantarte y orar. Cuando llevas un tiempo ya es que no te puedes. Yo todos los días me levanto casi a la misma hora y le mando un mensaje, ¿sabes? Todos los días 5 de la mañana, 5:15, le mando mensaje al grupo de remar. Son versículos. Porque ¿sabe cuál es mi intención? Digo, bueno, si no leen la Biblia, que por lo menos lean esto. Y algunos, que lo agarro infraganti, porque cuando ya pongo el versículo, dicen amén. Y son 3 versículos enteros que tienen que leer. No le han dado tiempo a leerlo. Pero amén. Léelo. Que para eso te lo mando. Y estoy a ver si en 1 año, 2 años, leemos la Biblia así. Cuestión de hábitos. Todos los días, no fallo. Son 3 o 4 versículos que mando. Claro, primero me levanto yo, primero lo tengo que buscar, primero tengo que leerlos y después lo mando. ¡Pum! Ojalá lo estén leyendo. Ojalá. Porque quiero que lo agarren como hábitos. Para cuando ya a lo mejor un día no falta José, que no manda los versículos, y dice, hoy no ha mandado. Bueno, voy a buscarlo yo. Voy a leerlo yo. ¿Estás seguro que una vez que aprendes esto en tu vida y lo agarras como un estilo de vida, será mucho más fácil tu vida? Porque tomarás decisiones que van a ser respaldadas por Dios y bajo su voluntad. Mira, tal vez ahora estás entendiendo por qué cometes tantos errores. ¿Por qué las cosas no salen como tú planeaste? Examínate.
Examina tu vida, examina tu matrimonio. ¿Oráis juntos? ¿Buscáis a Dios? ¿O se tiráis los trastos? ¿Se tiráis los platos? ¿Se faltáis al respeto? Y después tus hijos viendo todo eso, ¿qué quieres? Te pregunto, ¿qué quieres? Examina, examínate. ¿Por qué tantos errores? Ahora, si todo lo pones en manos de Dios, yo no sé. Quiero terminar. Dios no nos da libertad para que hagan lo que da la gana. Dios nos da libertad para tomar decisiones, pero tenemos que elegir lo mejor que pensemos y de actuar como Dios quiere. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Habrá quien en medio de todas sus decisiones pues metan la pata, claro. Y algunos parecen que han tomado decisiones que le parecían buenas, pero con el tiempo descubren que no eran buenas. Quiero que cierres tus ojos un momento. No me mires a mí. ¿Cómo te está yendo la vida últimamente? Estoy hablando a tu corazón. Tal vez las cosas no van bien. Pero mira, la palabra de hoy, ojalá la agarraras, porque yo quiero decirte que aún es tiempo de dejarlo todo en manos de Dios. ¡Wow! Aún es tiempo. A pesar de que pudiste no haberlo tomado en cuenta desde el principio, o mejor aún sin apenas estar por comenzar algo en tu vida, prueba siendo dependiente de Él. Pruébalo, empieza. Porque eso te va a dar la seguridad para estar confiado en que todo está bajo control. No sé cómo está tu vida, tu corazón. No sé cómo está tu matrimonio, no lo sé. No sé cómo están tus hijos, pero yo quiero decirte, aún es tiempo. No sé cómo estás tú. ¿Dónde está tu mente? Agobiada, pensando cómo salir adelante cada día en un afán horrible que te quita la paz y te trae amargura a tu corazón. Yo quiero que tú recuerdes que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. De tal manera que no lo excluyas de tu vida. No lo hagas más, hombre. Cuentas con Él. Y te vas a evitar grandes dolores de cabeza. Tienes que poner tu mirada en Él y buscarle con todo tu corazón. Porque es lo que queda en estos tiempos. No queda tiempo ya. Dice el Salmo, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Wow. Ahí con tus ojos cerrados yo quiero que hagas, si quieres, has entendido esta palabra, quieres hacer una oración conmigo, ahí te digo que te pongas de pie, al que quiera, pero no lo hagas por obligación ni por hipocresía. Cierra tus ojos.